Bueno, hola. ¿Tengo tu Buen día. consentimiento para grabar la entrevista? Lo tenés. Podemos Ok. empezar. Podemos empezar. Bueno, primero que nada te voy a preguntar tu nombre y tu edad. Bueno, mi nombre es Agustín Iglesias y tengo 26 años. Ok, ¿en qué empresa estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando en una firma contable que se llama SMS San Martín Suárez y Asociados. Ok, y en esa firma contable, ¿qué rol ocupas? Yo soy, digamos, un analista senior de recursos humanos, donde me especializo principalmente en la parte de compensaciones, beneficios, mejora continua de procesos y también estoy en la parte de desarrollo profesional en lo que es evaluaciones de desempeño, más que nada. ¿Me puedes contar un poco más sobre desarrollo profesional? Sí, ¿Qué vendría siendo? tiene que ver con las instancias de evaluación por desempeño, donde nosotros facilitamos de alguna manera las herramientas para que los líderes puedan ponerles objetivos, puedan también revisarlos y hacerles seguimiento, puedan evaluar las competencias de las personas, como puede ser, no sé, las habilidades para el trabajo en equipo, roles técnicos, roles comerciales dependiendo la categoría y responsabilidades que tengan. Y bueno, todo esto de alguna manera sirve para cuantificar de alguna manera el rendimiento de la persona y de ahí ver qué se hace, si se la promociona, si se la mantiene, si se le da un aumento salarial y bueno, todas esas cuestiones. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vos me dijiste que trabajas en recursos humanos. ¿Me puedes contar un poco sobre tu trayectoria, tu experiencia en general trabajando? ¿En qué empresas? Sí, dentro de lo que es el rubro de recursos humanos, empecé, bueno, yo soy graduado en la licenciatura de recursos humanos en UADE y durante, digamos, mi trayectoria estudiando en UADE, empecé con una pasantía donde estuve en Group M Trading SA, se llama, que es una empresa bastante importante de lo que sería marketing y publicidad. Ahí estuve como pasante de recursos humanos, donde bueno, empecé un poco haciendo las tareas más operativas, de legajos y esas cuestiones, carga de información de la gente. Después ya me metí un poco más en la parte de administración y payroll, que tiene que ver con un poco el control de las liquidaciones de sueldo y administración de personal. Después de ahí, una vez que venció mi pasantía, que estuve 1 año y medio más o menos, pasé a OLX, la parte de compra y venta de autos usados. Ahí volví a ingresar como pasante, mismo rol también de administración y payroll, hasta que, bueno, después del año me efectivizaron y quedé como el responsable, podría decirse, de Argentina, con un reporte a, a un líder que estaba en otro país, donde también hacía como la parte de administración, pero más focalizado en cuestiones de hacer auditorías de los sistemas de información que esté correcto, también brindar información y todo eso. Y hoy, también algo que tal vez me faltó agregar, me especializo mucho en la parte de métricas, en analizar resultados y presentarlos a los que serían los directivos para tomar decisiones. Y de todas esas experiencias, ¿cuál decís que fue de la mejor a la peor en términos de cómo te sentiste vos trabajando? A ver, yo creo que la mejor es la actual, por una cuestión de que hay un buen grupo humano de trabajo, que tengo mucha libertad creativa para proponer ideas, para cambiar procesos y se me tiene bastante en cuenta. Después diría que fue mi primera experiencia de pasante, porque bueno, uno le suele tener bastante cariño a esa primera experiencia laboral, donde bueno, me enseñaron mucho, otro lo tuve que aprender por mi cuenta un poco un poco más complicado, con errores y todo, pero también tenía un grupo humano de gente que todavía sigo manteniendo relación formal de trabajo y con otras incluso de amistad. Y quizás, bueno, la de OLX, que fue la segunda, fue una más transitoria que me sirvió para salir de las pasantías y empezar ya la parte más full time o quedar efectivo, pero fue tal vez la que menos me marcó, podría decir. Ok. Y vos me dijiste que estudiaste en UADA de Recursos Humanos. ¿Tenés otras certificaciones o estudios, ya sea de cursos o cualquier cosa? Sí, de cursos hice bastante, principalmente con esto que se relaciona a métricas, cómo medir lo que sería el rendimiento de los equipos, he hecho también de selección,
La verdad sí, hice bastantes certificaciones. Yo al principio me iba a abocar un poco más a lo que era coaching y esa parte, pero terminé más con lo que sería compensaciones y People Analytics, se le llama a la medición de resultados en el área de recursos humanos. Ok. Y en ese sentido de que estudiaste como más abierto, ¿cuál decís que fue como el mayor desafío trabajando en recursos humanos, con todo lo que sabías y todo lo que sacaste de la facultad y de cursos? Creo que el mayor desafío fue el poner en práctica algo que se habla bastante ahora en las carreras de recursos humanos, que es que tenemos que dejar de alguna manera de ser un área que es seguida por el instinto de, doy un ejemplo, sí, nosotros sentimos que la gente está mal. Ah, ¿y cómo lo sabes? Y porque lo escuchamos y eso. Bueno, quizás esa perspectiva siempre hizo que los directivos tuvieran a recursos humanos como más o menos un call center. Como bueno, van los problemas de la persona, contrata gente y echa gente y liquida los sueldos. Como muy operativo, muy así de, no sé, muy transaccional. Entonces, de alguna manera, lo que es últimamente en la carrera de recursos humanos de UADE se está haciendo bastante foco, mejor dicho, es en que sea más estratégica, que pueda también brindar información de números, que sea también de alguna manera posible identificar patrones, poder tomar decisiones en lo que sería data driven, el poder direccionar las decisiones en base a información concreta. Así que quizás mi desafío más grande cuando entré en esta última empresa fue que me dijeron, bueno, como yo les había comentado que quería empezar a implementar eso, me dijeron, perfecto, es algo que no existe hoy todavía, queremos hacerlo, tenés carta libre para empezar a hacerlo. Así que fue el desafío de prueba y error, qué puedo medir, qué decisiones podemos sacar en base a esto, cómo se lo podemos presentar al staff que toma las decisiones para que les sea útil, y bueno, ahí hubo mucho prueba y error. Claro, ok. Y de la parte de selección de personal, que por lo que me contaste igual no hiciste mucho, ¿cómo seguían más que nada para elegir gente o qué es los aspectos que más valoran o no en las personas que vienen y qué los distingue más que nada mucho? Yo solo tuve un breve paso por lo que es selección de unos 2 o 3 meses en mi segunda experiencia en OLX. Actualmente en esta empresa de SMS no participo, pero sí dentro de mi grupo de trabajo están los que le llamamos atracción de personal. Y lo que veo que se fijan bastante, a ver, primero que al ser una firma contable casi todos los perfiles que se buscan son contadores. Más que nada es eso, el grueso, tal vez el 80% de las búsquedas. Y ahí lo que se busca mucho es primero, bueno, muy buena capacidad técnica, se hacen exámenes técnicos, formularios y todas esas cuestiones. Después se busca bastante el tema de la autonomía, porque esto al ser es un rubro de consultoría, entonces va todo muy rápido, todo el tiempo tenés que estar aprendiendo cosas nuevas, te cambia una normativa, una ley o algo, y vos no tenés que esperar a que te digan qué hay que hacer, tenés que ponerte a estudiar, tenés que ponerte a actualizarte de alguna manera, así que lo que sería autonomía, relaciones interpersonales, porque se trabaja mucho con clientes, tenés que saber comunicarte bien, tenés que ser claro, tenés que tener la menor timidez posible, o por lo menos tener la capacidad para ir mejorándolo rápido. Así que yo diría que es eso, capacidad técnica analítica, lo que tiene que ver con habilidad comunicacional y autonomía. Ok. ¿Me puedes hablar de un caso en el que hayas logrado impactar de forma positiva, que te hayas dado cuenta a un empleado a través de tu espacio de recursos humanos? Algo concreto, bueno, me ha pasado quizás por ejemplo, a mí me ha tocado analizar lo que se llama la encuesta de clima, donde es una encuesta anónima, donde las personas ponen un poco cómo se sienten, qué les pasa y todo eso. Y justo hubo un caso donde yo había escuchado de una persona que tenía como un problema con su líder, algo así, y cuando salió en la encuesta, como que fue un poco evidente quién era, entonces
como que aproveché la oportunidad como para escribirle a la persona y hablar un poco como cómo te sentís, algo así. No, no hablando de esto de la encuesta, sino como cómo te sentís todo y salió el tema. Entonces, cuando me empezó a contar un poco cuál era su relación con su jefe, qué problemas había, yo lo llevé también a mi directora de recursos humanos, hubo una charla de todo esto, de, che, quizás hay que cambiar las formas o tenés que capacitar mejor a esta persona porque se siente inseguro o algo así. Y bueno, después comentó a los meses de que había mejorado, está más productiva, más contenta. Así que ese fue uno de los casos. Además de que uno está charla en el día a día y eso sirve, pero bueno, quizás ese es el más concreto que me acuerdo ahora. Y hablando del clima en el trabajo, ¿cómo considerás que es el clima laboral donde vos trabajás o en los lugares que trabajaste? ¿Se destacaba mucho? ¿Tenían mucha diferencia? A ver, lo que es el clima lleva muchas cosas detrás, o sea, tiene que ver por un lado con los compañeros, por otro con los líderes, por otro con decisiones de la empresa, con la flexibilidad que den, esas cosas. Así que realmente es algo difícil de decir si hay bueno o mal clima, porque también depende mucho cada sector. Uh-huh. No todos tienen lo mismo, pero hablando tal vez de esta última experiencia, lo que tiene es que en general hay un grupo de gente que son todos generación Z, si no me equivoco, son casi todos. Claro, son todos sub 30, por así decirlo, entonces hay bastante feeling en ese sentido. Los líderes intentan amoldarse bastante a esto porque como tienen casi todo generación X y Z, de alguna manera todas estas cuestiones de un poco de flexibilidad o estar más presente es algo que cada vez le tienen que hacer más foco. Así que yo diría que hay un buen ambiente, hay mucho también fuera del trabajo, que se arman grupos, incluso entre distintos departamentos, sectores. Así que diría que es un buen clima. También siempre está la cuestión personal de si me están reconociendo o no, si estoy ganando lo que yo considero que debería o no. Pero a nivel general sí. ¿En todas las firmas pasa? No. Para mí hay una diferencia. Esta última, por ejemplo, es una empresa argentina, entonces las decisiones se toman rápido, hay como más cercanía. Las otras dos experiencias eran multinacionales, así que se sentía como una cosa más distante de, che, podríamos cambiar esto. Bueno, hay que esperar a que la casa matriz no sé, en Inglaterra nos dé el ok o algo así, entonces todo era más lento, era como un poco más frío, podría decirse. Claro. Y por protocolo, en el caso de que alguien te alerte de mal clima laboral, ya sea de forma anónima, puramente protocolo, ¿qué es lo que realmente tenés que hacer? A ver, por política, nosotros tenemos lo que se llama una red de ética, que es como un número donde justamente podés escribir de manera anónima para denunciar alguna situación conflictiva. La realidad es que hoy no se usa mucho y debería usarse más. Es más común que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una entrevista que le llamamos de seguimiento a los 2 meses de que alguien entró, a los 5 meses, o incluso las de salida, cuando alguien se va, que hacemos entrevistas, ahí vamos recolectando información. Al ser un tema, depende de los temas. Quizás es un tema de cómo se lidera y eso, bueno, se puede dar la alerta. Principalmente la que toma estas decisiones es la directora de recursos humanos, así que se le informa para que charle con los líderes o eso. Pero si es una cuestión más complicada, como podría ser un maltrato o algo así, es más difícil de llevar porque quizás expones mucho a la persona si vos lo hablas directamente. Así que tal vez ahí se hace una charla más general y después, bueno, a la persona específica que está generando ese problema se le puede o hablar en privado o, bueno, tal vez la ayuda como, bueno, vamos a darte un poco una guía de cómo tratar mejor porque en general el equipo está viendo tal cosa. Se trata de mantener el anonimato de alguna manera, pero bueno, por lo general esto es charla más uno a uno con el equipo, ¿no? Y si se repite por muchos lados, quizás sí ya tiene que haber una acción disciplinaria. Ok, pasando a un tema más distinto de legislación y ética. ¿Vos cómo te mantenés al tanto con las políticas que van saliendo para tu rubro más que nada?
¿Políticas en qué sentido? De leyes laborales y todo. A ver, yo creo que esa parte depende justamente mucho de las aptitudes que uno tenga curiosidad, que uno esté actualizado. Sí, dentro de lo que es mi grupo de trabajo, hay gente que está más especializada en lo que es administración de personal y relaciones laborales, entonces están constantemente entrando a charlas y cosas así, donde hablan, ahora por ejemplo con esto de la ley bases, hubo varias reformas laborales que se están reglamentando y tenés que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a partir de cuándo el periodo de prueba, que eran 3 meses, donde si vos desvinculabas antes a la persona no tenías que pagarle una indemnización por antigüedad, por ejemplo, ahora se sube a 6 meses, entonces eso también te cambia Nosotros lo que hacíamos era, bueno, tener 2 entrevistas dos charlas con la persona cuando ingresaba al mes y a los 2 meses y medio para saber cómo venía y poder ver con el sector si querían o no mantenerlo, efectivizarlo de alguna manera. Ahora cambian los tiempos, entonces también eso nos hace cambiar de alguna manera bueno, tenemos más espacio, tal vez no tenemos que hacer 2 reuniones cada mes. O sea, con hacer una un mes, otra de los 3 meses y otra de los 5 ya te alcanza, te estás más espaciado, puedes detectar más cosas. Así que nosotros tenemos como grupo de debate interno. O sea, cuando sale algo, más o menos nos lo comunicamos, cambiamos las políticas, instamos a que todos las lean. Pero no es que hay una norma o algo, es más una cuestión de estar autocapacitándose siempre. ¿Consideras que en recursos humanos se trabaja mejor individualmente o en grupo? ¿Cuál es tu preferencia, más que nada? A ver, depende mucho los estilos de liderazgo. Hoy en día lo que me parece que veo es que cada vez se busca más personas generalistas, o sea, que sepan hacer un poco de todo en vez de roles especialistas. Cada vez muta más a eso. Así que, de alguna manera, si vos sos un poco generalista, tal vez no necesitas... si, por ejemplo, tenés 5 especialistas en un área, y sí o sí se tienen que complementar porque uno no sabe lo que hace el otro. Hoy en día quizás todos saben un poco de todo, por así decirlo, entonces podés abarcar más temas de manera individual, pero justo en recursos humanos lo que pasa es que necesitas mucho input, o sea, mucha información general, porque tal vez vos decís, che, bueno, esta persona, doy un ejemplo, estoy con las evaluaciones de desempeño, mira, esta persona tuvo una mala performance, le pusieron una mala nota, y yo quizás mando a eso y digo, esta persona, nada, no hace bien su trabajo. Pero después me puede llegar información de administración de personal. Che, mirá que la persona se tomó 3 días de licencia por enfermedad. Está con un tema psiquiátrico. Y después te enterás por quizás la persona que le hace la entrevista de seguimiento que está con un problema familiar. Y después te enterás. Entonces ahí es como que vas atando cabos y decís, bueno, quizás no es que la persona no sepa hacer el trabajo o no se adapta, sino quizás justo está pasándole algo en la vida personal y necesitas ver como no el árbol sino el bosque. Entonces ahí sí necesitas mucho trabajo en equipo, uno solo no puede abarcar todo, así que yo diría que en recursos humanos es prácticamente obligatorio saber desenvolverte en equipo. Aparte, mantener una conversación fluida y todo con tu equipo es básico si después encima vas a necesitar tenerla con el resto de la organización, porque es tu cliente, no es por así decirlo a alguien que le factura servicios, sino es tu cliente interno, tus propios compañeros de la empresa, así que... Ok, y hablando de lo de la licencia que me dijiste, por ejemplo, licencia psiquiátrica, ¿cómo funcionan en las empresas el tema de las licencias y cómo las manejan ustedes para saber también que sean reales los temas de licencia? A ver, eso es un caso difícil porque realmente no tenemos una manera concreta de decir, bueno, esto es real o esto es mentira. Normalmente, a ver, si alguien, por ejemplo, trae una licencia médica, por lo que sea, uno la toma, si está bien, ve, qué sé yo, que esté bien la firma, que tenga sentido lo que dice, y no se puede hacer mucho más, se carga y bueno, a lo sumo es que la persona después nos comente un poco más, se le escribe tal vez al WhatsApp, cómo te sentís, pasa algo,
Ya si es algo más repetitivo, quizás una persona que decide, bueno, cada 2 o 3 meses se enferma o le pasa algo por 2 semanas que no trabaja, ahí sí ya se te empiezan a despertar las alarmas. Esto es lo que decía de el bosque, de bueno, che, está bien, le pasó algo a esta persona, pero ya le viene pasando todo el tiempo. O sea, acá puede haber algo más. Entonces ahí ya empieza él, bueno, mandamos el médico laboral a la casa como para que lo corrobore otra persona y no solo su médico de cabecera, que no sabes quién es. O mismo empezás a preguntarle más detalle a ver si hay algo que tal vez no te cierra con las fechas y todo. Así que esa es la forma, pero en una primera instancia no tenés una manera muy práctica de saber si es verdad o mentira. Uno tiene que siempre suponer que es verdad y tratar de acompañar. Después si se empieza a repetir patrones, ahí empezás a hacer una investigación un poco más exhaustiva. ¿Cuál dirías que es la licencia que más se toma sacando la médica, ¿no? De enfermedades tipo resfrío. Licencias y generales. Claro, licencias generales. Bueno, en nuestro caso, como tenemos mucha gente sub 30 y muchos que trabajan, están estudiando todavía, y yo diría que es la licencia por estudio, licencia por examen. Esa es la más común porque debes tener tal vez un 30-40% del personal que están todavía estudiando y hace mucho foco, más en, aparte, una carrera como lo es contador público, que el estar recibido hace una diferencia. Tal vez en mi carrera de recursos humanos vos no estás recibido y podés hacer más o menos lo mismo que yo, por ejemplo. Pero en contador público la firma se cotiza. O sea, hay lugares donde es sí o sí necesaria para hacer ciertas cosas. Ok. Volviendo un poco a la ética, ¿cómo manejás situaciones donde puede haber un conflicto entre la ética y los intereses de la empresa? Yo diría que ese es el dilema más grande de recursos humanos, porque justamente uno, como parte de recursos humanos, tiene que tener esa mirada más empática con el personal y de alguna manera mediar entre lo que quiere la empresa y lo que sería cómo le afectan a los empleados. Pero, por más que me dé un poco de lástima, al fin y al cabo, recursos humanos es un sector de la empresa. O sea, primero va a tener que velar por los intereses de la empresa. Sí hay que ver después el tema de, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que sea lo menos duro posible? Doy un ejemplo. Si vos tenés que tal vez te dicen, mirá, no nos da el presupuesto para seguir manteniendo todas las personas, tenés que desvincular a 10. Y vos como recursos humanos lo último que querés es uno tiene que ser el que les da la noticia, aparte de que desvincula, es una situación horrible para la persona, para todos. Entonces, como recursos humanos, y es poco probable que puedas torcer la decisión, porque ya va por otra cuestión, va por una parte financiera y todo eso. Pero sí quizás podés decir, bueno, no seamos tan bruscos le mando el telegrama y que se entere en su casa de que lo desvinculamos, sino, bueno, tengamos una charla, contémosle por qué es, qué puede mejorar, incluso también eso de ofrecer las referencias para que puedan conseguir trabajo más fácil, que sea un proceso más humano. A ver, ahí está el tema, en la ética. Uno a veces tiene que hacer cosas que no quiere, principalmente recursos humanos, y muchas veces es como el departamento más golpeado. Uno lo ve en redes sociales, que recursos humanos son los garcas que te echan, podría decirse. Nunca es recursos humanos el que toma la decisión, sí, a lo sumo es el que toma la decisión de cómo hacerlo. Entonces ahí sí es donde uno tiene que ser lo más éticamente responsable. ¿Y qué consideras que es lo más difícil que tuviste que hacer estando en esa posición justamente? De como poder, de que te vean un poco demonizado. Bueno, decisión difícil, a mí me ha tocado hasta hace no mucho tiempo, porque además de recursos humanos, yo también estoy un poco en la parte financiera. Tengo contacto con justamente lo que es facturación y otras cosas, y hace poco tiempo me tocó justamente de alguna forma analizar si sobra o no sobra gente. Entonces, de alguna manera, cuando tuve que hacer todo ese reporte, sentía como, bueno, estoy entregando en bandeja de plata a que tal vez van a tener que desvincular a alguna de estas personas que estoy nombrando, que no me gusta, pero uno se lo pide y lo tiene que hacer porque también uno lo piensa. Si
tenés distintos enfoques. Uno puede decir, tengo que echar a 5 personas, me duele el alma, pero también decís, quizás por esas 5 personas que no están trabajando bien, que no tienen buena actitud o lo que sea, le estás pagando peor a los que sí se lo merecen. Entonces hay un tema ético difícil siempre. Esa es una parte que me costó bastante porque sentía como que estaba entregando a las personas, pero bueno, es parte del oficio. Ok, ¿y cómo decís que se manejan ahora, más que nada con la parte de la tecnología en tu rubro? A ver, recursos humanos siempre fue muy... mi percepción es que siempre fue todo bastante manual, bastante planilla cargando y todas esas cosas. También tiene que ver mucho con que al no ser un área en general que factura, hay excepciones, una consultora que se dedican a hacer selección de personal, sí, factura con recursos humanos, obvio. O los que hacen outsourcing, bueno, todas esas cosas sí. Pero en lo que digo, recursos humanos, área interna de una empresa, no consigue plata, gasta. Entonces, Claro. eso hace más difícil también que, qué sé yo, le puedas plantear al directivo, che, necesito que me compres este programa para automatizar, porque te van a decir, y bueno, ¿y dónde me lo vas a generar esto? ¿Por qué se justifica este gasto? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. En mi empresa particular sí se le da bastante bolilla a lo que tiene que ver con automatización. Yo personalmente ahora estoy promoviendo lo que sería inteligencia artificial. Ya estuve solicitando que me den una licencia porque estuve optimizando procesos con eso y justo me lo acaban de aprobar, así que va a ser como el primer paso. Y tenemos un equipo interno aparte de desarrolladores que de alguna manera nos dan soporte con algunas herramientas propias de la empresa que comercializa y nosotros usamos. A ver, como decía, no somos la prioridad en general, pero por eso a veces a mí me ha pasado que no me pudieron solucionar cosas así para automatizar procesos y yo tuve que decir, bueno, páguenme aparte, aunque sea la licencia de inteligencia artificial, para poder automatizarlo yo, porque si no voy a perder 3 horas en vez de poder hacerlo en 15 minutos. Así que va un poco por ese lado. ¿Me puedes contar un poco más sobre lo de la inteligencia artificial? ¿Para qué la usan? ¿Para qué la querés usar? ¿Y cuál fue tu idea? A ver, en lo que es inteligencia artificial, yo hice un breve curso de 3 horas más o menos de qué herramientas tiene para la parte empresarial. Hoy lo que tiene de bueno es que te sirve, por un lado, para automatizar procesos. A mí me pasa a veces que descargo planillas de información, por ejemplo con Excel, y son planillas que son muy engorrosas, que tienen muchísima información, que es difícil de trabajar, o que tal vez tenés que estar completándoles espacios huecos que tardás 2 horas. Y quizás con inteligencia artificial le podés dar ciertos criterios de, bueno, necesito que me rellenes esta información con tal, que quites estas otras cosas, o tal vez te doy 8 planillas de distintos meses y puedo decir, bueno, unificalas todas y dame la información comparativa de cada uno. Entonces todo eso te ahorra un montón de tiempo. O tenés otras cuestiones, yo no sé, por ejemplo, tengo una planilla donde se van acreditando puntos que son beneficios que da la empresa, como si fuera un libro diario. Le dieron tanto, usó tanto, bla, bla, bla. Y hay veces que al final de cada mes tengo que ver cómo queda y en vez de tener que fijarme uno por uno en los 100, le doy los criterios de la inteligencia artificial y ya me dice automáticamente cuántos les queda a cada uno o algo por el estilo. Eso te sirve, después te sirve también para la parte de armado de políticas. Che, necesito que me crees una política para un bono por desempeño con un tono formal que tenga estos puntos. Entonces ya te arma una política que tal vez no es la final que vas a presentar, pero es una base y te lo hace más sencillo. O para debatir cosas. Che, estoy pensando en, dar un beneficio de tal cosa, de flexibilidad. ¿Qué pros y qué contras le ves? ¿Qué se suele hacer en Argentina? Entonces te va dando inputs justamente y en base a eso puedes decidir. Eso es lo que tiene bueno. Es como que estás charlando con un especialista que no te va a resolver las cosas, pero va a ser más fácil la toma de decisiones y justificarlas. Y hablando como más del futuro de recursos humanos, ¿qué tendencias ves en el campo que pensás que van a ser mucho más relevantes de lo que son ahora en el futuro? A ver, todo lo que tiene que ver con que sea un área estratégica, ya no puedo decir que es el futuro porque es algo que se planteó mucho en el pasado y está bien en el presente. Pero va a tener que
amoldarse más a cuestiones de, bueno, sí, ayuda a tomar decisiones estratégicas, pero para mí lo que tiene que hacer cada vez más es meterse más en la parte financiera, que es un poco lo que hago yo. De, esta decisión que tomemos de este beneficio que queremos implementar va a afectar así a las finanzas de la empresa, se puede soportar o no, tenemos que hacer algún cambio con la política. Esto de cada vez estar monitoreando más rápido el cómo se siente la gente, las tasas de rotación, que es qué tan rápido se va la gente o ingresa también. Algo que estoy queriendo implementar yo es de alguna forma medir cuánto nos sale que se vaya alguien y tener que reemplazarlo. A nivel tiempo que tardas en contratarlo, selección, a nivel tiempo que se tarda en capacitarlo, desarrollo, y a nivel los meses que va a tardar en ser productivo como la persona anterior, porque uno siempre tiene periodo de adaptación de tal vez, no sé, 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de la posición. Así que para mí recursos humanos tiene que ir, si bien ya un poco más está en una parte estratégica, tiene que nutrirse de otras áreas del negocio para tomar decisiones que sean más lógicas y sean más fáciles de aceptar. No es lo mismo decir, quiero plantear este beneficio porque a la gente le va a encantar y me lo están pidiendo, a decir, te quiero plantear este beneficio que me lo pidió tanta cantidad de gente en el último tiempo, que va a salir esto y que lo podemos plantear de tal forma porque lo hacen así estas 6 empresas competidoras. Bueno, eso le da otro sustento y hace que sea más fácil avanzar con cosas. ¿Y vos cómo te preparás y preparás a la empresa para intentar hacer ya estos implementos para el futuro? Bueno, yo personalmente, ¿cómo me preparo? Miro mucho qué hace el resto. Busco información o escribo tal vez a excompañeros que están en otras empresas, excompañeras. Voy viendo qué es lo que se hace, también justamente para esto tener un poco más de justificativo. Después en cómo lo planteo, yo personalmente uso esa forma de, bueno, mira, va a salir esto, en otros años se hizo, por ejemplo, si yo quiero decir, quiero agregar que sean, por ejemplo, vacaciones hábiles. O sea que si alguien se toma vacaciones y cae un feriado, que ese feriado no le cuente dentro de sus vacaciones, como tal vez pasa hoy por ley. Entonces digo, bueno, ¿cuánto nos puede costar? Bueno, veamos, en años anteriores, ¿cuánta gente se tomó vacaciones y le cayó en un feriado y se tuvo que comer ese día? Bueno, esos días quizás los vamos a tener ahora que costear nosotros. Entonces ya me da como una referencia de qué podría salirnos una vez que lo implementemos. O estas cuestiones de por qué es una necesidad, cuánta gente lo está pidiendo, ¿es idea nuestra o es algo que nos sugirieron? Bueno, todo eso. Y en general yo lo suelo poner en modo presentación como para que sea todo más gráfico y no sea solo alguien, como por ejemplo ahora que te lo estoy comentando al aire, sino es mejor tal vez con una presentación, con números, con un poco de texto y todo eso. Ok, Agus, ya estamos cerrando. ¿Querés agregar algo? No, creo que está muy buena la charla, las preguntas. Recursos humanos es un área que todavía tiene mucho por cambiar, por mejorar. Creo que va en la dirección correcta. Tenemos que dejar un poco de lado esa faceta de recursos inhumanos, como dicen tanto de tal vez excedernos con hablar sobre empatía, pero después no ponerla en práctica, por lo menos avisándole a alguien que no quedó en un proceso, o desvinculándonos de manera brusca, o cosas así, o no haciendo seguimiento a cómo se sienten las personas con las que trabajamos. Hay que dejar un poco ese lado y justamente hacernos ese tiempo, porque nos tenemos que ahorrar más en los procesos manuales que hoy hacemos. Con todo ese tiempo que nos vamos a ahorrar con la automatización, tenemos que enfocarla en eso, en lo que serían las relaciones con las personas. Así que, nada, eso. Muchas gracias Muchas gracias, Agus, por invitarme. Listo, con esto cerramos. Ya está. Bueno.